Le damos la gloria a Dios que nos ha permitido estar en este lugar, en esta noche. Bueno, me gozo el ver por acá de visita a los pastores Richard, la pastora María, los hermanos. Gloria a Dios que han estado en este lugar. Bienvenidos y también qué bueno todos nuestros hermanos que están hoy en este lugar. Amén. Bueno, el título de esa palabra es Adulán. Voy a contarles un poco de Adulán. Yo hace muchos años empecé la vida cristiana en otra iglesia. Y allí estaba estudiando en el liderazgo. No sé, el Señor me lleva a contarles un poco de esto. Estaba estudiando en el liderazgo en aquella iglesia, quería servir. Recién había nacido en el Señor, estaba nuevecita y estaba allí en este lugar estudiando. Y Adulán fue algo que en ese momento nunca lo pude, me habían colocado como tarea en ese tiempo, hace unos 10 años atrás, más o menos. Exponer, estábamos viendo el tema de las cuevas y me tocaba este tema y nunca lo pude exponer. Era la primera vez que preparaba un tema y yo lo preparé, recuerdo que hasta cartelera hice en ese entonces, pero nunca lo pude exponer y yo decía, pero es raro, ¿por qué no? Pero no sabía que el Señor iba preparando mi vida a través de todo eso. No lo expuse, pero el Señor me estaba preparando para todo eso, ¿cierto? No lo expuse porque el Señor me trajo a este lugar luego. Entonces estaba estudiando allí liderazgo y por razones de la vida mi mamá se enfermó mucho, yo no tenía pasajes para ir a aquella iglesia, era muy lejos y a regañadientes vine a este lugar al comienzo. Y le doy la gloria a Dios porque Él hace como Él quiere en nuestras vidas. El contexto que yo tenía de un lugar pequeño, sentía que no iba a crecer. Bueno, pues ya les he contado anteriormente, yo veía, ay no, tan pequeña la iglesia, ¿cierto? Era como lo que había hecho la primera impresión cuando llegué a ese lugar. Dije, tan pequeña, yo estoy acostumbrada a un lugar grande y siempre mis ojos se habían dejado como deslumbrar por lo grande, por las cosas que parecían que allí sí había. Y entonces el Señor me ha tenido analizando precisamente que durante todos estos años el Señor me ha sustentado y que el Señor tenía propósitos aquí conmigo en mi vida, en este lugar. Gloria a Dios por eso, porque a veces pensamos que nuestros propósitos, no, es que es allí, ese lugar grande, pero ese lugar era grande y no era grande a la vez, porque uno ya empieza a comprender que si hubiera quedado allí, no creo que hubiera estado todavía en los caminos del Señor. Entonces uno ve el cuidado de papá en todos los procesos, uno ve cómo es el amor de Dios en nuestras vidas, que en lo que uno le parece que uno no va a crecer, que en lo que uno le parece que allí no hay oportunidad, el Señor muestra que Él tiene algo diferente para nuestras vidas. Y vamos allí al primer libro de Samuel, capítulo 22. Yo sé que muchos hemos conocido este texto y al comienzo peleaba con eso. Yo decía, no, ya lo conocemos, pero el Señor siempre tiene algo
nuevo que mostrarnos a través de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Amén. Y siempre hay algo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Y le invito a que vamos allí a primer libro de Samuel, capítulo 22, y voy a leerles a ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Y la versión que tengo es la Reina Valera. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Señor, hoy me expongo delante de ti, me pongo en tus manos, mi rey. Sé que tú quieres obrar, Señor, a través de mi vida. Señor, yo soy vaso, Señor, en tus manos. Vaso de barro, Señor. Y si hay algo, Señor, que sea especial en mi vida, es que tu Santo Espíritu está en mi vida, Señor. Lo extraordinario que tenga en mi vida es tu presencia, Señor. Yo no tengo nada de mí en mi humanidad especial, Señor, sino tu presencia. Y por eso pido, Señor, que seas direccionando a través de tu Santo Espíritu para que sea entregado y que se cumpla el propósito en esta noche a través de esta palabra conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Adulán es un lugar, dice que es un lugar de refugio. Y cuando uno piensa en refugio, uno piensa en un lugar como para esconderse, un lugar donde voy a estar prácticamente solito, un lugar seguro, un lugar que es estable, un lugar que allí no me van a encontrar muy fácilmente. Y es como un lugar que muchas veces nosotros queremos ir. Pero ese lugar es mucho más que un lugar de refugio. Es allí donde nacen los valientes. Amén. El lugar donde no se sale igual, sino que puede ser un lugar de transformación. De transformación porque allí se conoce al Señor. Allí es donde empiezas a sacar todo lo que tienes dentro, todo aquello que te está estorbando para continuar, y expresas al Señor, derramas, dices todo lo que tienes que decir, y en medio de todo eso vemos que el Señor obra y no salimos igual. Amén. Aquí vemos, para entender un poco la historia, David estaba huyendo, estaba escondiéndose porque estaba pasando por su peor momento, por sus peores momentos, como muchas veces nos puede pasar, donde estamos como que, ¿para dónde cojo? No sé para dónde ir. Estoy en angustia, me están persiguiendo, tengo un suegro que no me quiere. Esa era la condición de David. Un suegro que lo estaba persiguiendo, y no lo estaba persiguiendo solamente para decirle que bueno, que seas mi yerno, sino para matarlo. Estaba en una condición difícil porque él no sentía como ese respaldo por el momento, estaba como en blanco su mente prácticamente. No sé si hay momentos en que has sentido que
intentas por una parte solucionar un problema y después vas por otro y como que se juntan otros problemas y detrás del problema se resolvió otro, se consiguió otro problema y terminas como que en blanco, ahora sí no sé qué hacer. Y es la condición de David. Y no sé si alguna vez nosotros en medio de eso hemos querido huir. Yo he sido de las que quiero hacer el efecto tortuguita, me meto en mi caparazón y que cuando se acaba el problema salgo, ¿cierto? Ese es el efecto que yo quisiera hacer. Alguna vez nosotros nos hemos escondido, hemos buscado resguardo, alguna vez nos ha tocado escondernos en algún lugar. Tal vez hemos tenido momentos en que peligra nuestra vida y hemos corrido, ¿cierto? A buscar refugio, porque estamos tratando de guardar nuestra vida. También, bueno, en pandemia todos estuvimos como que escóndanse, ¿cierto? Como cada uno en su guarida. Y así hemos experimentado muchas veces ese sentimiento. Muchas veces hemos pensado que qué cobardes los que se esconden, porque se esconden por allá. A veces nosotros nos escondemos o buscamos refugio en diferentes cosas, en apariencias de que estamos muy bien y estamos realmente pasándola mal. Estamos refugiándonos en otras cosas. Cuando no conocíamos al Señor nos refugiábamos en tantas cosas a nuestro alrededor. Quizás nos refugiábamos en el alcohol, en la droga, en la parte de la sexualidad, en todas estas cosas que parecía que eran refugio, era manera de ocultarnos, pero ahora en el Señor ese refugiarnos es diferente y David está viviendo ese refugiarse, ¿cierto? David estaba en un lugar de refugio y estaba pasando un momento difícil. Y a lo mejor nuestros problemas no sean los mismos que David estaba pasando. A nosotros no nos está persiguiendo el suegro. A nosotros no se nos ha ido un rey en contra de nuestra vida para acabarnos. Quizás no nos ha tocado eso, pero quizás hemos tenido otras situaciones donde las deudas, ahí me están cobrando, la familia me absorbe, la enfermedad me quiere como absorber, quizás la crisis de matrimonio, muchas cosas que podrían ser situaciones difíciles y a veces miramos desde nuestra óptica porque no hemos vivido lo que el otro está viviendo y decimos, pero este sí es bobo. Pues porque se preocupa por eso, ¿cierto? Porque uno no lo está viviendo. Y son esos momentos donde queremos buscar refugio para quizás despejar la mente porque llegan muchas voces, porque estamos como en blanco, como se lo he dicho, como que no sabemos qué hacer. Y quizás buscamos ese refugio con la idea de tomar fuerzas y pensar con más calma. Uno quiere hacer eso. Sé que hay momentos donde uno como que, a veces como mamá que siente que los hijos como que, yo quiero eso, yo quiero aquello, uno, no, me quiero como refugiar, como buscar, como irme para un lugar donde esté encerrada por un instante, ¿cierto? En el caso de David, habían entonces varios factores que lo llevaron a aquel lugar, como antes se los había dicho. David estaba huyendo de una persona que era totalmente desequilibrada y era Saúl, porque quería matarlo. Este David que se encuentra en un estado de no saber cómo actuar, cómo responder a esta situación. Él había enfrentado antes con valentía muchas cosas y llega un momento donde no sé, ¿qué hago? ¿No les ha pasado que ustedes saben manejar una situación con mucha capacidad y luego de pronto un día se queda como,
no sé qué hacer. Me cruzo, no sé cómo responder. Hasta aquí llegué. Algo así pasaba David. David estaba tan perturbado en todo eso que estaba perdiendo la perspectiva de lo que Dios había dicho que él sería, ¿cierto? Ya el Señor le había dicho que ya lo había ungido como rey. ¿Qué tanto que allí en el versículo 22:3, cuando lleva a sus padres, allí dan aquel rey, dice: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, estoy perdido, no sé ni para dónde voy, estoy perdiendo el rumbo, no sé qué voy a hacer. Y es que hay momentos en que en medio de eso se nos olvidan los propósitos, lo que Dios dijo que haría con nuestras vidas y lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Hay otros momentos donde damos como vuelta en el mismo lugar, vuelvo y otra vez, intento y vuelvo otra vez al mismo lugar, como en giro, pero en medio de todo eso, el Señor le hace entender a David que ese tiempo de reposo, ese lugar de reposo no es lugar de autoconmiseración, de irse para allá y decir: ay, Señor, qué pecadito de mí, estoy sufriendo mucho. Y se queda ahí como: mírame, Señor, ¿cierto? Porque en medio de todo eso le llegaron unos que podría pensar que quizás están peor que él. Y me gusta lo que dice el versículo 2, dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Como siempre le he dicho, como al caído cae, estoy mal, pero me llegan más que están en peor situación. Y no sé, donde el Señor nos recuerda: hey, no eres el único que sufres. Usted quiere mirar que no es el único que sufre, váyase para un hospital y se da cuenta que no es el único que sufre. Quizás cuando uno pasa por una funeraria, uno dice: uy, no he sido la única que he tenido pérdidas. Uno se queda como así. Va entendiendo que esos procesos, todos están pasándolos de alguna otra manera. Cuando empiezas a hablar con tus hermanos en Cristo dentro de la congregación, te vas dando cuenta que no eres el único que la estás pasando mal. Hay otros que tienen situaciones tan difíciles que uno se queda como: no sé qué decirle, solo puedo escucharle. Y en medio de todo eso, cuando llegan personas por primera vez a la congregación, y uno les escucha: ¿tienes algo por cual quieres que ore? Y empiezan a expresarle, porque hay quienes sí abren su corazón: ora por eso, por eso, por eso. Uno se queda como: mis problemas no son nada al lado de estas personas que están sufriendo mucho más, aun cuando no conocen todavía al Señor. Así que te das cuenta que no eres el único. Pero en medio de esta escuela de valientes, comenzaría David a aprender, a conocer mucho más al Señor. David está mal y Dios le manda su familia para que no se le olvide que también tiene una familia de la cual tiene que ocuparse, y llega lo último que uno esperaría, que lo va a ayudar a crecer. Y uno no espera que las personas que están en aflicción, endeudadas, en problemas, esas te van a ayudar a crecer en medio del ministerio. Los valientes no nacen siendo valientes, se forman en medio de las dificultades y son más leales que cualquier otra persona. A veces pueden llegar como ya muy estudiados, teólogos, y a veces no son tan leales, ¿cierto? Muchas veces hemos visto eso, ¿cierto?
donde uno se impacta muchas veces por los estudios, ve, este es un teólogo, hizo estos estudios, tiene un magíster en esto, y se queda como, este me puede servir, pero el Señor te muestra, no te sirve. Si no tiene el Espíritu Santo, si no está orando conforme a mi voluntad, no te sirve. Porque el Señor quiere formar aquellos hombres y los quiere empezar a hacer desde cero, ¿cierto? Yo me hacía una pregunta. ¿Cómo estos hombres supieron que David estaba allí? Se supone que David se estaba escondiendo. Y es donde uno ve que el Señor es el que obra, el que lleva, ¿cierto? El que da como que la dirección. Y la otra pregunta que me hacía, ¿era Adulán verdaderamente un lugar para esconderse? Si llegaron todos estos hombres en todas estas condiciones. ¿O qué era lo que el Señor quería hacer? ¿Qué propósito tenía allí? David, como se los dije, conoce mucho más a Dios en medio de todo ese momento. Porque estos hombres quizás no son lo adecuado que uno diría, es que yo quiero aprender de ellos porque ellos saben más. No, donde les dice, yo voy a hacer de estos hombres de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. O sea, como son pequeñitos, están en situaciones difíciles. Y yo me siento identificada con esos hombres, y yo no sé si ustedes se sintieron identificados, porque cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, ¿cómo estábamos nosotros? Aporreados, endeudados. Endeudados, estábamos en sufrimiento, quizás estábamos pasando por enfermedad, teníamos problemas sobre los problemas y pobrecitos los pastores en ese momento, pobrecitos no. Gloria a Dios porque eso les ha llevado también a crecer, ¿cierto? Imagínense que sea una iglesia donde solamente lleguen personas que ya tienen su vida arreglada. ¿Qué hay para aprender allí? Nada, ¿cierto? Como quien dice, bueno, ya tienen su vida arreglada. Donde uno diría, bueno, ¿qué hacemos? Pero realmente los problemas no van a faltar. Los momentos difíciles no van a faltar. Pero en medio de todo eso, cada día el Señor nos lleva a crecer. Quizás los problemas con los que llegamos un día a la iglesia no son los mismos que hoy tenemos. Ya hoy son diferentes. Ya hoy son otros tipos de crisis. Quizás todos tenemos, quizás no, yo sé que todos tenemos una historia de vida en Cristo, de esa nueva vida en Cristo, de un antes y un después. Y quizás todavía tenemos mucho testimonio que contar. Pero allí me llama la atención porque estos hombres entran en una condición y salen en otra. Como diciéndonos, es que el Señor no nos quiere dejar igual. Sí, el Señor me recibió mugroso, sucio, en el peor estado, ¿cierto? Quizás yo no veía lo mugroso que estaba, pero el Señor no me dejó igual. El Señor está orando. Y estos hombres entraron así, pero más adelante uno los escucha que entre más van avanzando, van siendo más valientes, ¿cierto? No se quedaron como... Y los endeudados de David estaban en aquel lugar. No dice así, dice, y los valientes de David, lo dice en Primera de Crónicas capítulo 11, dice, los valientes de David. Lo dice, y aquellos hombres que eran los endeudados, los llenos de problemas, no, ya los catalogan como los valientes. Aquellos que no salieron igual. Nuestros problemas quizás no se están acabando. Hemos pasado, pero ya hemos aprendido a enfrentar con valentía muchas situaciones.
Hemos aprendido que ese no es el lugar de pare de sufrir, como muchas cosas, muchas veces intentaron vendernos esa idea en el mundo, pare de sufrir. Creo que a todos nos llegó una vez, vimos en la televisión, pare de sufrir, y uno, ay, eso se ve interesante, ¿cierto? Nosotros no hemos dejado de sufrir, pero hemos cambiado la óptica de ver los problemas, ¿cierto? La manera en cómo nosotros veíamos los problemas, cómo los veíamos grandes, mucho más grandes que el Dios al cual hoy nosotros servimos. Pero la realidad es otra. Nuestro Dios es grande. Amén. Ahora es diferente como nosotros podemos apreciar las circunstancias. ¿Has pensado en algún momento si esos problemas que hoy tienes en la actualidad los estuvieras viviendo sin Cristo, cómo los estuvieras viviendo? Me hubiera ido a buscar un crédito por allá, yo no sé dónde. Me hubiera divorciado, quizás hubiera tomado la opción no sé, de decir, no, me voy a suicidar, ¿cierto? Porque en medio de eso muchas veces nos perturbamos tanto cuando no tenemos a Cristo que nos parece que no hay solución, que no hay manera de salir de esa circunstancia. Pero el Señor nos ha hecho mirar desde otra óptica. Ahora, mirando, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que hizo que esos hombres entraran de esta manera y salieran de otra manera diferente, que fueran transformados? Y quiero invitarlos al Salmo 142. Los estudiosos dicen que este salmo fue hecho por David, el rey David, en aquella cueva. El salmo realmente no especifica si es la cueva de Adulán. Dice, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Lo dice así esta versión. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre y me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y esta es una expresión sincera que hace David allí, donde él está diciendo, estoy en angustia, hay dolor, hay, hay, hay un desespero en medio de todo esto, hay un sentimiento de soledad. Tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento solo. Y hay algo importante que vemos allí, de lo que ellos pudieron aprender, es que hay un único lugar donde David pone los ojos y es en el cielo. Es a Dios. Él es nuestro refugio. Y lo que sucede allí es que hay un corazón sincero y todo esto, solo imagínense en que, ¿cómo se dio cuenta David que estos hombres eran endeudados, estaban llenos de problemas, estaban angustiados? Tuvieron que hablar. Quizás eso se volvió allí un momento donde había la queja, sí, yo he sufrido esto y esto y esto, y empezaron a expresarse y empezaron a hablar de sus situaciones, de las dificultades que estaban
teniendo, los problemas que estaban pasando, las circunstancias difíciles, estaban abriendo su corazón en medio de todo esto. Y yo me imagino que debe ser algo que expresaban, que hablaban, que sacaban, que no se lo guardaban, no decían así como, no, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria y por dentro me estoy muriendo, no. Ellos expresaban desde, esto me está pasando, es esta mi condición. Y David estaba expresando, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, porque no es fácil lo que David está pasando. Y no está diciendo, no, yo estoy aquí prosperado, bendecido y en victoria, pero con mi voz clamé al Jehová, no. Él está diciendo, la estoy pasando mal. La condición que tengo es muy difícil, muy difícil. Y David reconoce al Señor en medio de todo eso. En el Salmo 57 también vemos que David, dice los estudiosos, que él estaba allí también expresando. Y me gusta lo que dice el versículo 7. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra. David estaba reconociendo. En el Salmo 142 él dice, saca mi alma de la cárcel para yo poder alabarte. Y David está diciendo, yo quiero obligar a esta alma que está afligida. Sí, es muy duro lo que está pasando, pero yo quiero obligar a esa alma a alabarte. Y yo no sé cuántos se han obligado a alabar al Señor. ¿O cuántos optan mejor por callar? ¿Cuántos dicen, estoy aburrido? Es que Dios no me escucha, ¿para qué voy a cantar? ¿Cuántos dicen, otra vez esa canción? ¿Cierto? Como que la misma. Y él dice, no, es muy difícil lo que vivo, pero yo me voy a obligar a adorar al Señor. Y esto era algo que uno se va al contexto de, estaban allí en aquella cueva, que no debe ser pequeña, debe ser grande, porque para caber 400 personas allí, debe ser algo grande. Pero era algo tan especial porque David se obligaba a decir, Señor, yo te voy a adorar. Saca mi alma de la cárcel para poder alabarte. Porque pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Yo no sé si su corazón está dispuesto a alabar al nombre del Señor en medio de la angustia, en medio de la dificultad, pero David dice, mi corazón está dispuesto. ¿Y sabe qué hacía eso? 400 hombres allí, endeudados, con problemas, en angustia, fueron contagiados por David. Porque él decía, yo quiero alabar al Señor, yo quiero obligarme en medio de esa angustia, obligar al alma mía que alabe al Señor. Y esto se puede volver. No sé cuántos hemos sido contagiadores en ese sentido. Quizás hemos sido contagiadores de la queja. Decir, no, todo está muy difícil. Sí. ¿O cuántos hemos dicho, sí, la situación está difícil, pero alabado sea el nombre de nuestro Rey? Amén. Que alabado sea el nombre de nuestro Rey.
Que todos reconozcan quién es nuestro Dios. Cuando adoras, contagias a creer a los que están alrededor, a confiar en el Dios grande y maravilloso. Cuando lo hacemos desde el corazón, cuando nos obligamos a esa alma a alabar. ¿Sabe? El Señor me hace entender que a veces hemos sido tan religiosos. Adoramos cuando estamos bien y la guapachosa, sí, decimos guapachosa porque es la movida y esa como que me mueve, ¿cierto? Pero somos como que tan religiosos porque lo hacemos mientras estemos bien. Pero cuando estamos mal no le decimos, esta alma tiene que alabar. Esta alma tiene que obligarse a exaltar el nombre del Rey. Es una condición tremenda para David el pasar por medio de la angustia, por el desespero, y será aquel que se obliga a motivar a los que están con él a adorar al Señor. Y yo no sé cuánto te has obligado a motivar, a exaltar el nombre del Rey. No lo relata la palabra así, pero cuando uno ve lo que el Señor hace, que entraron afligidos, angustiados, con problemas, y ven después que son hombres, que son valientes, me hace entender que algo diferente pasó en aquel lugar, que en medio de todo eso David llevó a que es difícil, pero gloria a nuestro Rey, a entender, a confiar. Ellos acompañan en medio de todo eso David. En todos los procesos más adelante los vemos en batallas. Hay unas ocasiones en que algunos cuantos se quedan por allá cansados, todavía están luchando ese proceso. Pero muchos de ellos se convierten en esos valientes. Ellos son reafirmados, ellos son transformados. Y donde me pregunto, ¿dónde estás en este momento? Y el Señor me dice, en el lugar donde necesitas estar ahora, pero no estás derrotado, estás en transformación. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Quizás hemos estado entrando en una cueva, en un refugio, en un lugar donde estemos en crisis de fe. Quizás estamos entrando en un lugar donde no sabemos qué hacer. Pero allí el Señor nos invita a expresar con sinceridad, esta es mi condición, pero yo decido desde mi corazón adorarte. Quizás ya estás en el lugar donde creías que estabas solo y te das cuenta que hay otros que allí también están buscando ayuda. Porque, gloria a Dios, estamos en una situación y llegan, oren por mí por eso. Me trajo a memoria, pastor. En esos días fuimos a visitar una casa. Y yo le decía, pastor, pero el Señor es extraño conmigo. Yo estoy sufriendo del riñón y me pone a ir a orar por esta señora que tiene una condición en su riñón. Y yo decía, alabado sea el Señor, porque yo estaba enfocándome en mí. Es que eso pasa, eso estaba pasando con David en ese momento. Él se estaba enfocando en él, concentrándose en su condición, en su vida. Es que esto es lo que me está pasando. Pero el Señor lo saca de su comodidad y le lleva a todos esos hombres en todas estas condiciones. Y David ya sale como de su foco, de entender que él no es el foco, que el foco, que el centro es Cristo y que lo único en lo que debe ocuparse es en Cristo. Hay otros que están en dificultad. Tremendo ese día porque también el Señor más adelante me lleva a
a orar por otra persona, iba con pastor, gloria a Dios que me invita por allá. Y también en otra condición, de otra situación que yo estaba viviendo, y era la misma situación que esa señora pedía oración. Y yo decía, pero es que ¿quién soy yo para orar? O sea, yo como, ¿quién soy yo? Si yo quería expresarle esa situación, pero el Señor me recordaba, no eres tú, no eres el foco, ora por otros, ¿cierto? A entender que mi centro es Cristo y que en medio de la angustia, en quien yo debo poner mi mirada es en Cristo. Entonces quizás nos hemos enterado que no estamos solos, que hay otros también a nuestro alrededor y que podemos obligar, decirle a esa alma que alabe al Señor, que la exalte. O puede ser que ya estés por salir y ahora eres un valiente en las manos del Señor. Amén. Y yo no sé, los invito en esta noche para que, así como David, nos obliguemos a exaltar el nombre de nuestro Rey. Y a decir, hay uno más grande en medio de todo esto. Y es nuestro Señor. Sí, estamos en angustia. Sí, las dificultades, los momentos difíciles llegan. Y ese corazón siente, ni que no fuéramos humanos, ¿cierto? Somos seres humanos que sienten. Y que hay dolor, y que hay tristeza, y que a veces parece que no vamos a ser capaces de abrir nuestros labios para reconocer lo que ha hecho el Señor. Pero el Señor nos dice, obliga a tu alma a alabar el nombre del Rey. ¿Sabe qué pasará con los que están a tu alrededor? Serán contagiados. ¿Sabe qué pasará con tu familia? Será contagiada. Amén. Así que vamos a darle gracias a nuestro Rey y vamos a reconocer a nuestro Señor, aquel que todo lo puede, aquel Dios de lo imposible. Señor, te damos gloria a ti, mi Rey. Gracias, Señor, porque cuando queremos muchas veces escondernos, tú nos ayudas, Señor. Señor, el Señor me pide que recordemos porque quizás hemos perdido el rumbo, quizás hemos pensado, ¿y qué puedo hacer yo para el Señor? ¿Y quién soy yo en las manos del Señor? Hemos perdido quizás el propósito. Porque permitimos que las voces nos hicieran creer que ya no había oportunidad para nosotros. Él nos recuerda que somos vasos. Nos recuerda que un día nosotros también estuvimos así, endeudados, en angustia, en problema. Estábamos sucios. Pero Él nos recuerda que Él está haciendo la obra en nuestras vidas y ya hizo algo maravilloso en nuestras vidas. Y quiere seguir haciéndolo. Pero nos pide que no nos enfoquemos en nosotros, en el problema, en las circunstancias, sino que miremos a Él. Aquel que mueve montañas. Aquel que tiene el poder para sanar, aquel que tiene el poder para restaurar,
aquel que tiene el poder de volver a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Aquel que no nos quiere dejar igual. Porque en su gran amor, Él no quiere que sigamos igual. Los mismos endeudados, los mismos llenos de problemas, los mismos cobardes. Nada de eso. Él quiere hacer algo en nuestras vidas y nos recuerda que esa valentía la da Él. Somos débiles, somos frágiles, pero el poder viene de Él. Es su Santo Espíritu el que obra a través de nuestras vidas. Y aún nos ha dado poder para orar por los que están enfermos y ellos sanarán. Para orar por los que están endemoniados y ellos serán libres. Él no nos dejó solos. Él puso dones para edificación de su iglesia. Pero necesitamos ser los valientes. Los valientes. Ya no más quedarnos allá habitando en aquel lugar. Ese lugar fue de transformación, pero no es un lugar para quedarse a vivir allí. Ese lugar era de refugio, de tomar nuevas fuerzas, pero no es lugar para quedarse solamente allí encerrado. Es lugar para salir diferente. Por eso, Señor, te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias en esta noche y queremos exaltar tu nombre. Queremos reconocer lo que has hecho en nuestras vidas.